Escocia. Una tierra donde la niebla no solo cubre montañas, cubre secretos. Aquí, la historia no duerme. Respira. Observa. En esta tierra antigua, hay lugares donde la realidad parece doblarse, donde lo científico y lo inexplicable caminan uno al lado del otro. Hoy recorreremos 5 lugares. 5 puntos en el mapa que desafían la lógica. 5 sitios que parecen haber sido arrancados de otro mundo. Y si permaneces hasta el final, puede que tu percepción de la realidad ya no vuelva a ser la misma. Comencemos. Número 5. El castillo de Glamis, en el corazón de Angus, al este de Escocia. Se alza una silueta que parece salida de un cuento de hadas. Torres perfectas. Jardines simétricos. Muros dorados bajo la luz gris del norte. El castillo de Glamis parece un palacio. Pero la belleza, a veces, es la máscara más eficaz del horror. Aquí, cada piedra fue colocada hace siglos. Cada pasillo guarda ecos que no figuran en los registros oficiales. Este no es solo un castillo. Es una estructura construida sobre secretos familiares y pactos silenciosos. Durante más de 600 años ha sido residencia de la familia Lyon, una de las dinastías más poderosas de Escocia. Y cuando el poder se prolonga durante siglos, siempre deja cicatrices invisibles. Pero hay una pregunta que persiste. ¿Por qué este castillo, aparentemente elegante, es considerado uno de los más inquietantes de Escocia? Antes de los fantasmas, hubo violencia. En el siglo XI, se dice que aquí fue asesinado el rey Malcolm II. No existen pruebas definitivas, pero la leyenda insiste. Y en Escocia, las leyendas rara vez mueren. Con el paso de los siglos, Glamis se convirtió en símbolo de poder aristocrático. También fue lugar de encierro y de castigo. Las crónicas mencionan conflictos internos, traiciones familiares, heredaciones disputadas. En la Edad Media, los castillos no solo eran hogares, eran fortalezas psicológicas, eran prisiones. Eran escenarios donde la autoridad se imponía sin testigos. Pero el verdadero misterio no está en las guerras externas. Está dentro. En algo que, según rumores persistentes, nunca debía haber existido. Existe una historia repetida durante generaciones. Una habitación sellada, sin ventanas visibles desde el exterior, sin acceso en los planos públicos. Según la tradición oral, en algún punto del castillo nació un heredero, un niño, pero no un heredero común. Algunas versiones dicen que nació con deformidades extremas, otras que padecía una condición genética grave. En la Escocia aristocrática del siglo XIX, la reputación no era todo. Un heredero considerado imperfecto podía destruir alianzas políticas. Podía arruinar matrimonios estratégicos. Podía desestabilizar una línea de sucesión. Y entonces surge la hipótesis más inquietante. El niño no fue declarado muerto. Fue ocultado. Se habla de una habitación tapiada, de sirvientes obligados al silencio, de generaciones que crecieron sabiendo, pero sin poder hablar. No existen documentos oficiales que confirmen esta historia. Pero tampoco existen registros médicos claros. Y en una familia tan documentada, las ausencias también cuentan. Algunos visitantes aseguran que hay ventanas falsas en la fachada, espacios donde debería haber una habitación, pero no hay nada. Otros creen que la habitación fue destruida durante remodelaciones. La pregunta no es si la habitación existe. La pregunta es: ¿por qué esta historia nunca desaparece? El castillo de Glamis es considerado por muchos investigadores como uno de los lugares más activos de Escocia. Testimonios hablan de sombras que cruzan corredores vacíos, puertas que se cierran sin corriente de aire, pasos cuando no hay nadie. Una de las historias más repetidas es la de la Dama Gris.
Una figura femenina vista en la capilla del castillo. Algunos la identifican con Lady Janet Douglas, acusada de brujería y ejecutada en 1537. La mente humana es poderosa. En espacios históricos cargados de tragedia, el cerebro puede amplificar cada estímulo. El crujido de la madera se convierte en presencia. El eco en susurro. La oscuridad en figura. Pero aquí surge algo interesante. Muchos visitantes desconocen las historias antes de llegar. Y aún así, reportan sensaciones similares. Opresión. Observación. Frío localizado. Sugestión colectiva. O arquitectura diseñada para intimidar. Los castillos medievales fueron construidos con intención psicológica. Pasillos estrechos. Escaleras en espiral hacia la derecha, ventaja defensiva. Habitaciones desalineadas. El cerebro humano busca patrones. Cuando no los encuentra, entra en alerta. El castillo de Glamis tiene modificaciones acumuladas durante siglos. Secciones añadidas. Pasadizos alterados. Muros reforzados. Es un laberinto imperfecto. Y en los laberintos, la percepción se distorsiona. La sensación de ser observado puede surgir simplemente porque el entorno no ofrece salidas visuales claras. La ciencia explica mucho, pero no explica por qué este lugar, más que otros castillos escoceses, mantiene una reputación tan persistente. Las familias poderosas dominan el arte del silencio. No necesitan negar. Solo necesitan no confirmar. La historia de la habitación oculta jamás fue oficialmente reconocida. Tampoco fue desmentida con contundencia. Y ese vacío alimenta la imaginación. Pero hay algo más inquietante. El verdadero terror no sería un fantasma, ni una habitación sellada. Sería pensar que durante generaciones, alguien vivió aislado del mundo, olvidado, convertido en secreto. Y que su historia nunca fue escrita. El castillo de Glamis no necesita pruebas sobrenaturales. Su historia humana es suficiente. Poder. Vergüenza. Silencio. Quizás los fantasmas no sean espíritus. Quizás sean memorias reprimidas. Y tal vez el eco que algunos escuchan en sus pasillos no sea del más allá, sino de aquello que una familia intentó borrar. En Escocia, la niebla cubre montañas. En Glamis, cubre verdades. Número 4. Rosslyn Chapel, el código tallado en piedra, a pocos kilómetros de Edimburgo. En el pequeño pueblo de Rosslyn, se alza una estructura que no debería existir. No por su tamaño, no por su edad, sino por lo que contiene. Rosslyn Chapel fue construida en 1446 por William Sinclair. Una capilla aparentemente católica. Pero nada en Rosslyn es aparente. Desde el primer vistazo, algo no encaja. Las paredes no están simplemente decoradas. Están saturadas. Cubiertas de símbolos. Figuras que parecen fuera de su tiempo. Rostros ocultos entre hojas de piedra. Geometrías que parecen códigos. Y detalles que no corresponden al siglo XV. Aquí, cada centímetro tiene intención. La pregunta es: ¿intención religiosa o intención secreta? Más de 1000 tallas decoran esta pequeña capilla. Ángeles con instrumentos musicales. Patrones geométricos repetidos. Símbolos vegetales tallados con precisión casi obsesiva. Entre ellos, uno destaca. El llamado aprendiz pilar. Una columna central elaboradamente esculpida. La leyenda cuenta que el maestro constructor viajó para estudiar un diseño. Durante su ausencia, su aprendiz lo completó inspirado por un sueño. Cuando el maestro regresó, enfurecido por la perfección del trabajo, lo asesinó. Es una historia trágica. Pero más importante es el simbolismo de la columna. Espirales entrelazadas. Patrones que recuerdan a estructuras naturales.
Algunos investigadores modernos han comparado sus formas con la doble hélice del ADN. ¿Coincidencia? Probablemente. Pero la mente humana no ignora patrones tan familiares. Raslin parece hablarnos en un idioma que no comprendemos del todo, cuando la Orden del Temple fue disuelta en 1312. Muchos caballeros desaparecieron. Algunos historiadores sugieren que Escocia fue uno de sus refugios. Y la familia Sinclair ha sido vinculada en teorías alternativas con los templarios. Raslin Chapel fue construida más de un siglo después de la caída oficial de la orden. Pero ciertos símbolos dentro del templo han alimentado especulaciones. Cruces que recuerdan a la iconografía templaria. Representaciones que algunos interpretan como rituales iniciáticos. Y lo más polémico, la teoría de que bajo la capilla se oculta una cámara secreta. Un espacio sellado, posiblemente conteniendo reliquias. Entre ellas, según teorías populares, el Santo Grial, o documentos considerados peligrosos para la iglesia medieval. No hay evidencia arqueológica confirmada, pero durante décadas se han solicitado permisos para excavaciones profundas. Permisos que rara vez se conceden. ¿Protección estructural? ¿O protección histórica? La línea entre prudencia y ocultamiento es delgada. Uno de los elementos más intrigantes de Raslin es la presencia de tallas que parecen representar plantas americanas. Maíz. Aloe. Especies que, oficialmente, no eran conocidas en Europa antes del viaje de Colón en 1492. Raslin fue construida en 1446. Casi medio siglo antes. ¿Error de interpretación botánica? ¿O evidencia de viajes transatlánticos anteriores? Algunos investigadores sostienen que los Sinclair pudieron haber financiado expediciones tempranas hacia América del Norte. No hay consenso académico sólido que lo respalde. Pero el debate persiste. Y cada vez que alguien observa esas tallas, la pregunta vuelve. ¿Cómo podían conocer aquello que aún no se había descubierto? En el techo de la capilla hay una serie de cubos tallados. Más de 200. Durante siglos, nadie entendió su significado. En 2007, padre e hijo, Thomas y Stuart Mitchell, propusieron que esos patrones podrían representar ondas sonoras. Traducciones musicales en piedra. Según su hipótesis, Raslin no solo se ve, se escucha. Una composición musical oculta durante siglos. Aunque la teoría no es aceptada universalmente, abre una dimensión fascinante. ¿Y si la capilla fue diseñada como instrumento acústico? La geometría sagrada ha sido utilizada históricamente para amplificar resonancias. ¿Y el sonido? Afecta directamente la percepción humana. Quizás Raslin no guarda un objeto físico. Quizás guarda una experiencia. Bajo la capilla existe una cripta, sellada durante siglos. Se cree que contiene los restos de la familia Sinclair. Pero también, según especulaciones, podría ocultar algo más. Excavaciones limitadas realizadas en el siglo XIX revelaron estructuras subterráneas. Pero no se permitió una exploración completa. Las razones oficiales hablan de estabilidad estructural. Sin embargo, en lugares donde historia, poder y religión convergen, las decisiones nunca son simples. ¿Qué habría en esa cámara si se abriera completamente? ¿Documentos? ¿Reliquias? ¿O simplemente polvo? A veces, el misterio sobrevive porque nadie quiere arriesgarse a descubrir que no hay nada. La mente humana busca significado. Cuando vemos símbolos repetidos, buscamos patrones. Cuando algo parece fuera de lugar, construimos narrativas. Raslin Chapel es el escenario perfecto para esa necesidad. Un lugar pequeño, aislado, cubierto de símbolos ambiguos y vinculado a órdenes secretas y linajes poderosos. Pero aquí está la pregunta central. ¿Raslin es un archivo secreto o un espejo de nuestra obsesión por el misterio? Raslin Chapel sigue en pie, no como un castillo imponente, sino como un enigma tallado.
Quizás no esconde el grial, ni un tesoro templario. Quizás lo que esconde es más simple. La prueba de que incluso en la Edad Media, los seres humanos ya deseaban dejar mensajes que trascendieran el tiempo. Mensajes que alguien, siglos después, intentaría descifrar. Y mientras haya símbolos que no comprendamos, nuestra mente seguirá intranquila. Número 3. Isla de Esquí. Donde la tierra parece viva, hay lugares hermosos. Y hay lugares que parecen conscientes. La isla de Esquí no se parece a nada más en Escocia. Montañas que se elevan como columnas rotas. Acantilados que parecen haber sido arrancados por manos gigantes. Formaciones rocosas que desafían la lógica. Pero lo más inquietante no es lo que se ve. Es lo que se siente. Muchos visitantes describen lo mismo. La sensación de ser observados. No por personas, sino por el paisaje mismo. En Esquí, el silencio no es vacío. Es presión. En el norte de la isla se alza una formación imposible. Una aguja de roca que parece un dedo señalando el cielo. El Old Man of Storm. Una estructura formada hace millones de años por deslizamientos de tierra. Eso dice la geología. Pero la forma no parece natural. Desde ciertos ángulos, parece un rostro petrificado. Una figura atrapada en piedra. Las leyendas celtas hablan de gigantes. Seres antiguos que habitaron estas tierras antes que los humanos. Uno de ellos, derrotado en batalla, fue convertido en roca. Su cuerpo quedó esparcido por el paisaje. Su dedo, a una punta. Cuando la niebla cubre la base del Storm, solo la aguja es visible. Como si algo emergiera del suelo y desapareciera de nuevo. En las montañas Quillin hay piscinas naturales de agua cristalina. Las Fairy Pools. Su nombre parece inocente. Pero en el folclore escocés, las fairies no son criaturas amables. Son entidades antiguas. Caprichosas. A veces peligrosas. El agua aquí es tan clara que parece irreal. Pero es profundamente fría. Muchos excursionistas reportan un fenómeno extraño. El sonido. Aunque el viento esté en calma, se escuchan ecos distorsionados. Voces que parecen viajar desde las rocas. La explicación científica habla de acústica natural. Formaciones que amplifican el sonido del agua. Pero cuando estás allí, no suena como agua. Suena como susurros. Esquí no siempre fue accesible. Durante siglos, estuvo aislada. Tormentas impredecibles. Terreno traicionero. Niebla que reduce la visibilidad a metros. Hay registros históricos de viajeros desaparecidos. Pescadores que no regresaron. Excursionistas que se desorientaron en rutas aparentemente simples. El paisaje cambia con rapidez. La niebla baja en minutos. Las sombras se alargan antes de lo esperado. Y cuando pierdes el sentido de dirección en Esquí, no hay puntos de referencia claros. Todo parece repetirse. Rocas. Colinas. Silencio. El cerebro, privado de estímulos familiares, comienza a proyectar sombras que no están. Movimientos en la periferia. Presencias. La isla de Esquí es producto de intensa actividad volcánica antigua. Basalto fracturado. Columnas hexagonales. Formaciones que parecen estructuras diseñadas. Desde el aire, algunas zonas parecen cicatrices. O pliegues. Como si la tierra se hubiera doblado. Y nunca volvió a su forma original. Hay algo profundamente inquietante en los paisajes que parecen biológicos. El cerebro humano reconoce patrones orgánicos instintivamente. Cuando una montaña parece una columna vertebral. Cuando una roca parece un rostro. Cuando una formación parece un cuerpo petrificado. Se activa algo primitivo. Una alerta ancestral. Porque durante miles de años, reconocer formas significaba sobrevivir.
En Esquié, esas formas están en todas partes. En noches despejadas, Esquié ofrece uno de los cielos más oscuros del Reino Unido. Sin contaminación lumínica. Sin ruido. Solo estrellas. Pero el aislamiento extremo también tiene efectos psicológicos. En lugares donde el silencio es absoluto, el cerebro amplifica sonidos internos. Latidos. Respiración. Pensamientos. Algunos visitantes han reportado sensaciones de distorsión temporal. Momentos en los que el tiempo parece ralentizarse o acelerarse. El aislamiento prolongado puede alterar la percepción. Pero en Esquié, esa alteración ocurre rápido. Demasiado rápido. La isla de Esquié no necesita historias de espectros. Su geografía es suficiente. Aquí no hay castillos embrujados en cada colina. No hay templos cifrados. Hay algo más sutil. La sensación de pequeñez absoluta. De insignificancia frente a fuerzas antiguas. Y esa sensación puede transformarse en miedo. No miedo a algo visible, sino miedo a lo inmenso. A lo incomprensible. A lo que estuvo aquí millones de años antes que nosotros. Y seguirá cuando nos hayamos ido. Esquié no es un lugar maldito. No es una isla encantada. Es algo más perturbador. Es un recordatorio de que la naturaleza no fue diseñada para nosotros. De que hay paisajes que parecen tener memoria. Y de que cuando caminamos por ciertos lugares, no estamos explorando. Estamos siendo observados. En Escocia, algunos misterios están en castillos. Otros están en la tierra misma. Y en Esquié, la tierra parece respirar. Número 2. Castillo de Edimburgo. Ecos bajo la roca negra. El castillo de Edimburgo no fue construido en un valle. Fue construido sobre una herida. Una roca volcánica formada hace más de 300 millones de años. Castle Rock. Oscura. Imponente. Inamovible. Desde aquí, se domina toda la ciudad. Pero durante siglos, no fue símbolo de turismo. Fue símbolo de control. ¿Quién controlaba esta roca? Controlaba Escocia. Y donde hay poder absoluto, siempre hay sufrimiento. El castillo ha sido sitiado más veces que cualquier otra fortaleza en Gran Bretaña. Guerras de independencia. Conflictos dinásticos. Rebeliones internas. Cada asedio dejó cicatrices. Y cada victoria dejó cuerpos. En la explanada frente al castillo, conocida como Castle, se realizaron ejecuciones públicas. Traidores. Brujas acusadas. Espías. El mensaje era claro. El poder observa y castiga. Pero el verdadero horror no estaba en las ejecuciones visibles. Estaba bajo tierra. Bajo el castillo existen bóvedas y cárceles que durante siglos albergaron prisioneros de guerra. Franceses. Españoles. Americanos capturados durante la Guerra de Independencia. Hombres encerrados en espacios húmedos. Sin luz natural suficiente. Con ventilación mínima. Algunos pasaron años sin salir al exterior. Los registros mencionan enfermedades. Suicidios. Intentos desesperados de fuga. En excavaciones realizadas en el siglo XX se encontraron objetos tallados por prisioneros. Iniciales. Figuras. Símbolos. Pruebas de que alguien intentaba dejar huella. Muchos visitantes actuales reportan sensaciones intensas en estas bóvedas. Opresión en el pecho. Descenso abrupto de temperatura. Sensación de presencia detrás. Los escépticos hablan de sugestión. Pero incluso guías que trabajan allí diariamente evitan quedarse solos demasiado tiempo. Una de las leyendas más persistentes del castillo es la del tamborilero fantasma. La historia dice que en tiempos de peligro inminente, un joven baterista aparece en las murallas, sin cabeza, golpeando su tambor. La última vez que fue visto, según la tradición,
fue antes de un ataque. No hay registros oficiales que confirmen avistamientos modernos. Pero durante el siglo XVII, crónicas mencionan figuras extrañas observadas por guardias nocturnos. ¿Por qué un tamborilero? En la guerra medieval, el tambor marcaba el ritmo de avance. Anunciaba presencia. Advertía peligro. Un sonido que precede a la violencia. Quizás el mito no trata de un fantasma. Quizás trata del eco psicológico del miedo anticipado. Dentro del castillo se encuentra la piedra del destino. Piedra del destino. Utilizada durante siglos en las coronaciones escocesas. Un bloque de arenisca aparentemente simple, pero cargado de simbolismo. Fue tomada por los ingleses en 1296. Devuelta siglos después. Robada nuevamente por estudiantes en 1950. La piedra ha sido motivo de disputa política, nacional y espiritual. Algunos creen que posee significado místico. Otros la consideran propaganda materializada. Pero hay algo inquietante en los objetos que han sido testigos de siglos de ambición. Absorben narrativa. Absorben conflicto. Y cuando se colocan en un entorno como este, parecen vibrar con memoria. En 2001 se realizó una investigación paranormal televisada dentro del castillo. Cámaras térmicas. Grabadoras de audio. Sensores de movimiento. Algunos participantes reportaron ser tocados. Otros escucharon pasos cuando los pasillos estaban vacíos. Las grabaciones captaron sonidos inexplicables, pero ninguno concluyente. Y aquí es donde el misterio se vuelve más interesante. El castillo es visitado por millones de personas cada año. Miles caminan por los mismos pasillos. Sin embargo, un porcentaje significativo describe sensaciones similares. ¿Energía residual? ¿Arquitectura opresiva? ¿O el efecto psicológico de saber que está sobre siglos de violencia? El cerebro humano responde al contexto. En entornos cargados de historia trágica, la amígdala, centro del miedo, se activa con mayor facilidad. Luces bajas. Espacios cerrados. Historias previas escuchadas. Todo prepara la mente para interpretar estímulos ambiguos como amenaza. Pero incluso entendiendo esto, hay testimonios difíciles de explicar. Guardias nocturnos que abandonaron el trabajo. Guías turísticos que cambiaron de sección. Sensaciones persistentes de vigilancia. No de algo agresivo, sino de algo presente. El castillo de Edimburgo no necesita inventar fantasmas. Su historia humana es suficiente para inquietar. Miles vivieron aquí. Miles sufrieron aquí. Miles murieron aquí. Y aunque no exista una presencia sobrenatural, existe memoria. Y la memoria, cuando se acumula durante siglos en el mismo espacio, puede sentirse, no como una sombra, no como un espectro, sino como un eco bajo la roca negra, que no grita, pero tampoco desaparece. Número 1. Loch Ness, el abismo que nos devuelve la mirada. Hay lagos que reflejan el cielo. Loch Ness no. Loch Ness absorbe la luz. Más de 36 kilómetros de longitud. Más de 200 metros de profundidad en algunas zonas. Agua oscura debido a la turba que desciende de las montañas. Desde arriba parece tranquilo. Desde dentro, es otra cosa. El fondo del lago es irregular. Rocas. Pendientes abruptas. Cavidades. Si vaciáramos Loch Ness, podría albergar toda el agua dulce de Inglaterra y Gales juntas. Y aún así, seguiría sintiéndose vacío. O quizás, no. El relato más antiguo data del año 565 después de Cristo. Un texto que describe a San Columba enfrentando a una bestia acuática. No era un científico. Era un misionero. Pero la historia sobrevivió. Durante siglos, Loch Ness fue simplemente un lago profundo. Hasta 1933. Ese año, una carretera fue construida a lo largo de la orilla.
Más personas comenzaron a observar el agua. Y entonces comenzaron los reportes. Una enorme forma moviéndose bajo la superficie. Un cuello largo emergiendo brevemente. Ondas que no correspondían al viento. La leyenda moderna había nacido. En 1934 se publicó la imagen más famosa de Nessie. Una silueta oscura. Un cuello arqueado. Cabeza pequeña. Décadas después se reveló que era un montaje. Un modelo pequeño fotografiado estratégicamente. El engaño fue admitido. Pero el daño ya estaba hecho. El mundo quería creer. Y cuando el deseo de creer es fuerte, la evidencia deja de ser necesaria. En los años 60 y 70 comenzaron exploraciones serias. Sonar. Cámaras submarinas. Barridos sistemáticos. Algunos ecos detectaron objetos grandes en movimiento. Pero ningún resultado fue concluyente. En 2018 se realizó un estudio exhaustivo de ADN ambiental. Se analizaron muestras de agua buscando rastros biológicos. No se encontró evidencia de un reptil prehistórico, pero sí abundante ADN de anguilas. Algunos científicos sugieren que anguilas gigantes podrían explicar ciertos avistamientos. Pero una anguila no tiene cuello largo. No emerge de esa manera. ¿O sí? La percepción humana en condiciones de baja visibilidad es altamente falible. El agua oscura distorsiona tamaño y distancia. Un tronco puede parecer criatura. Una ola puede parecer movimiento intencional. Pero incluso sabiendo esto, las historias continúan. Las profundidades de Loch Ness están casi completamente oscuras. La luz apenas penetra. La presión aumenta. La temperatura desciende. En el océano, sabemos que existen criaturas abisales desconocidas durante siglos. El lago no es océano, pero es profundo. Lo suficiente para ocultar algo. No necesariamente un monstruo, pero sí lo suficiente para generar incertidumbre. Y la incertidumbre es el terreno perfecto para el mito. ¿Por qué necesitamos que exista Nessie? En una era donde los satélites observan cada rincón del planeta, Loch Ness representa lo que aún podría escapar. Es un espacio donde la ciencia no tiene una respuesta definitiva. Y eso incomoda. Los monstruos lacustres existen en múltiples culturas. Criaturas en aguas profundas. Seres serpentinos. La mente humana proyecta en el agua lo que teme en la oscuridad. El agua oculta. El agua distorsiona. El agua no revela fácilmente. Y en Loch Ness, el agua es casi negra, no hay movimiento. No hay ondas. Solo silencio. Pero el silencio aquí no es neutral. Es expectante. Millones han mirado esta superficie esperando ver algo. Y cuando millones esperan, algunos verán. Porque el cerebro completa lo que desea. Pero hay un detalle inquietante. A pesar de los engaños, a pesar de las explicaciones científicas, los avistamientos no han cesado. Cada año, nuevos reportes, nuevas fotografías, nuevas historias. No todas pueden ser fraude deliberado. Algunas son experiencias genuinas, malinterpretadas. O tal vez no. Quizás Loch Ness no trata de una criatura. Quizás trata de nosotros. Da un miedo a lo profundo. Del miedo a lo desconocido. El lago es un espejo oscuro. Y cuando miramos demasiado tiempo, no vemos un monstruo. Vemos nuestra necesidad de que aún existan misterios. En un mundo cartografiado. En un mundo medido. En un mundo explicado. Loch Ness resiste. No porque esconda algo gigantesco, sino porque nos recuerda que no todo está resuelto. Y mientras haya un solo lugar en el mapa que genere duda, nuestra mente no estará tranquila. Escocia tiene castillos con secretos, capillas con símbolos, islas que parecen respirar. Pero es en Loch Ness donde el misterio alcanza su forma más pura. Un espacio vacío, profundo, oscuro,
esperando, no a que algo emerja del agua, sino a que nosotros dejemos de necesitar que lo haga. Y mientras el lago permanezca en silencio, la pregunta seguirá viva. ¿Y si sí?